Buenas tardes. Iniciando el desarrollo del curso de Laboratorio de Física 1, iniciamos el curso con el capítulo 1, que corresponde a las mediciones en el laboratorio. El objetivo de este capítulo es el de introducir las definiciones, notación y reglas básicas para la escritura correcta de los resultados experimentales en el laboratorio. Comenzamos leyendo una importante aclaración con respecto a la física. La física es una ciencia por naturaleza experimental, por lo que existe la necesidad de realizar mediciones de diferentes magnitudes que intervienen en un fenómeno. Este párrafo se refiere a que la física, más allá del simple uso de las ecuaciones, introducción de datos y cálculo de magnitudes, es una ciencia cuyo propósito es observar los fenómenos naturales, modelar estos fenómenos a través de modelos matemáticos y corroborar estos modelos a partir de la experimentación. Esto implica que para que un modelo matemático sea válido, este debe pasar por rigurosas pruebas experimentales. Esto es, por muy complejo, elegante o simple que resulte ser un modelo matemático, este no es válido si no es corroborado mediante la experimentación y la comparación con el comportamiento de la naturaleza. Es la propia naturaleza que valida o descarta los modelos que intentan explicarla. Es por ello que la verificación experimental es una tarea delicada, la cual debe tener normas y reglas bien definidas para que éstas puedan ser replicadas y corroboradas en diferentes condiciones y a través de diferentes experimentadores. Pasemos a una definición formal de medir. Medir es comparar una magnitud física con un patrón o unidad de medida de igual naturaleza. Esta definición es muy importante por su generalidad, así como por los términos utilizados. Básicamente, lo que nos dice es que medir es comparar, y por ello se recalca en cursiva. En el proceso de medición, lo que esencialmente se hace es comparar. ¿Qué? Una magnitud física. ¿Y con qué? Con un patrón o unidad de medida de igual naturaleza. En un caso simple, pensemos por ejemplo en la medida de la longitud de un lápiz. Para ello, ¿qué debemos hacer? Primero nos muñimos de una regla y comparamos la graduación de la regla con la longitud del lápiz. Una vez hecha la comparación, anotamos, de acuerdo a la graduación de la regla, la longitud del lápiz, que en el caso de la figura es de 9,7 centímetros. Este ejemplo simple nos lleva a preguntarnos de manera general, ¿cuáles son los elementos que son necesarios para hacer una medición? Podemos esquematizar estos elementos en el siguiente diagrama. Tenemos el sistema físico, el instrumento y el experimentador. ¿Qué entendemos por cada uno de estos elementos? En el caso simple de la medida de la longitud de un lápiz, el lápiz será el sistema físico, el instrumento será la regla, y el experimentador será la persona que realice la medición. Esto es que, al comparar la graduación de la regla con la longitud del lápiz, obtenga la longitud del lápiz. A este diagrama podemos agregarle un cuarto elemento, que está en la propia definición de medir. Esto es, dado que ningún instrumento es construido de manera arbitraria, sino que éste se construye a partir de un patrón, entonces podemos incluir como cuarto elemento un patrón de unidades de medida. Por ejemplo, en el caso de la longitud, el patrón de medida es el metro. En el caso de la masa es el kilogramo. Y en el caso del tiempo es el segundo, que en algún tiempo se llamaba MKS, pero después pasó a llamarse SI, Sistema Internacional. De manera general, ¿cómo entendemos estos cuatro términos? El sistema físico es todo aquello que es susceptible de ser medido. Puede ser un lápiz, un marcador, una caja, una esfera, un péndulo, etc. Esto es, todo aquello que pueda ser medido, y si no puede ser medido, entonces no es de interés en el ámbito de la física o de las ciencias de manera general. El instrumento es el dispositivo a través del cual se hace la medida, o sea, la comparación.
que puede ser una regla, una balanza, un dinamómetro, un amperímetro, un voltímetro, etc. El experimentador, persona que realiza la medición, pero que no solo realiza la medición, ya que en algunos casos esta puede ser automatizada, sino es la persona encargada de analizar el resultado de la medición para verificar que ésta sea correcta y, de no serlo, proponer métodos de corrección. Y finalmente el sistema patrón de unidades, del cual ya se mencionó algunas unidades como el metro y el cual se denomina SI, o sea, Sistema Internacional, y que contempla para todos los fenómenos de la naturaleza 7 magnitudes y unidades fundamentales. ¿Cómo deben expresarse correctamente las medidas? La forma correcta de hacerlo es escribiendo lo que se denomina como valor representativo, a continuación el símbolo más menos, se sigue con el error absoluto y finalmente la unidad, entre corchetes, que es la misma para el valor representativo como para el error absoluto. Desglosando, tenemos el valor representativo, el resultado de la medición, obtenida por una medición directa o indirecta. S sub x es el error absoluto del valor representativo y u es la unidad de medida. En el caso del ejemplo de la regla y el lápiz, esta será de 9,7 centímetros. En este punto debemos introducir el concepto de valor verdadero, entendiéndose como valor verdadero aquella medida que no tiene error. A este respecto nos preguntamos si existe alguna medida hecha con un instrumento y que, de acuerdo a un cierto patrón, puede estar exenta de error, y si realmente existe algo que podríamos decir que es verdadero. De acuerdo a la guía, entonces, este valor verdadero estará localizado entre los valores del valor representativo más el error y el valor representativo menos el error. Siguiendo esta línea de pensamiento, si seguimos de manera literal el formato de escritura de una medida, tenemos en un punto medio el valor representativo, a la derecha tenemos el valor representativo más el error absoluto, y a la izquierda tenemos el valor representativo menos el error absoluto. Pero esta forma de escribir la medida lo que hace en realidad es definir un intervalo en el que con mucha probabilidad se encuentra el valor verdadero. ¿Qué es más conveniente? ¿Que el intervalo sea grande o pequeño? Evidentemente es mejor que sea pequeño, esto es, que nuestro error sea el menor posible para que nuestro valor verdadero no esté demasiado disperso, y a esto se abocarán las técnicas de este y los próximos capítulos. Retornando al ejemplo del lápiz y la regla, haciendo la medida, esto es la comparación correspondiente, observamos que el valor representativo de la medida es de 9,7 centímetros, o equivalentemente 97 milímetros. Sin embargo, aún falta el dato del error, ya que en el laboratorio toda medida debe ser expresada con el error correspondiente. Con respecto a ello, comenzamos definiendo de manera formal el error absoluto, que es la diferencia entre el valor representativo y el valor verdadero, que no se puede conocer. Al respecto de esta ecuación se plantea el problema de si es o no operativa. Esto es, si realmente se puede utilizar esta ecuación para calcular el error absoluto de una medida, y la respuesta es no, ya que, como se intuye, no podemos conocer el valor verdadero de algo experimentalmente. Por tanto, si bien esta ecuación nos proporciona una definición formal de error, no es operativa y no podemos utilizarla en las medidas.
Sin embargo, si de algún modo se puede asignar el lesor a una medida, existen dos formas de representar el lesor. La primera es a través del lesor relativo, que es la división entre el lesor absoluto y el valor representativo, y la segunda forma es el lesor porcentual, que es el lesor relativo multiplicado por 100. Por lo que el formato final para la escritura de un resultado experimental es el valor representativo, seguido del símbolo más menos, luego el lesor, la unidad, que es la misma para ambos, y finalmente el lesor porcentual obtenido a través de esta ecuación. En el caso del lesor porcentual, se estila escribirlo con no más de 2 decimales, y en el contexto de las medidas de laboratorio, se acepta como un valor de error aceptable aquel que genere un error porcentual menor al 10%. Como comentario, se agrega el error porcentual a la escritura de la medida por la familiaridad que existe con respecto a los porcentajes y cantidades. Por ejemplo, referirse al 50% significa la mitad, referirse al 25% significa un cuarto, un 10% significa una décima, y así por delante. Continuando con la explicación, pasamos ahora al tópico de medidas. Las medidas o mediciones en laboratorio se clasifican de manera general en 2 tipos, directas e indirectas. El esquema muestra justamente esa clasificación. Las medidas se clasifican en directas e indirectas, y las medidas directas a su vez se clasifican en única y serie de mediciones. Mencionar que a lo largo de la unidad 1 revisaremos con detalle el primer tipo de medida, que es la medida directa única. En la segunda unidad revisaremos las medidas directas serie de mediciones, y en la tercera unidad abordaremos el tema de medidas indirectas. ¿Qué entendemos por medida directa? Leamos. Son las que se obtienen por comparación entre el objeto a medir con la unidad de medida del instrumento, es decir, el resultado de la medición se consigue directamente con el instrumento. Ejemplos simples de este tipo de medidas son el caso de la medida de la longitud del lápiz con la regla. En este caso, el sistema físico es el lápiz y el instrumento es la regla. En ese caso, basta con hacer una comparación, y haciendo la comparación entre la longitud del lápiz y la longitud de la regla, se obtendrá directamente la longitud del lápiz. Otro ejemplo sencillo correspondería a el conocer la masa de un objeto. Si queremos, por ejemplo, conocer la masa de cualquier objeto, lo que haremos usualmente es utilizar una balanza. Puede ser una balanza digital o una balanza de platillos, tal que colocando el objeto sobre la balanza, pues esta nos dará directamente la masa del objeto. ¿Qué se entiende por medida única? Bueno, en este tipo de mediciones solo se realiza una lectura, lo que dice el nombre, y el lesor absoluto de este tipo de medida es igual a la precisión del instrumento, también conocido como mínima división del instrumento, o también llamado apreciación del instrumento. Esta regla debe quedar muy clara. En el caso de medidas directas únicas, el lesor que se le asigna a esta medida será la precisión del instrumento o apreciación del instrumento. ¿Qué se entiende por serie de mediciones? Como el nombre lo dice, es cuando se realizan varias mediciones a una misma magnitud física con el mismo instrumento de medición. El valor representativo, en este caso, y su error se determina a través de un proceso estadístico. En este caso,
lo que será es tomar varias medidas del mismo sistema físico con el mismo instrumento bajo las mismas condiciones, y una vez obtenido una cierta cantidad de medidas que llamaremos muestra, pues esta muestra deberá tratarse estadísticamente. Y finalmente, ¿qué se entiende por medidas indirectas? Son las que no se pueden obtener por comparación directa con el instrumento de medición, y para conseguir el resultado se utilizan expresiones matemáticas o fórmulas que relacionan magnitudes conseguidas por mediciones directas. Tomemos por ejemplo el caso de la medida del área, digamos, de una mesa. ¿Cómo podemos nosotros medir el área de una mesa? No hay un instrumento específico que nos permita medir el área de una mesa. ¿Qué haremos entonces en ese caso? Bueno, si se trata de una mesa regular, digamos una mesa rectangular, entonces lo que haremos será utilizar una fórmula. Sabemos que la área de una superficie rectangular está dada por la base multiplicada por la altura. En ese caso, por un lado mediremos la base con un instrumento de medida de longitud, y por otro lado mediremos la altura, también con un instrumento de longitud. La base y altura se medirán directamente, pero para poder conocer el área de la mesa, pues lo que se deberá hacer es utilizar la fórmula área igual a base por altura, y de esa manera recién podremos obtener el área de la mesa. Entonces, en ese sentido, debe entenderse bien que una medida indirecta es aquella en la que se debe utilizar o se hace uso de una fórmula o ecuación matemática. Hacemos algunos ejemplos ilustrativos acerca de el primer tipo de medida, que es la medida directa única. Volvemos al caso de la longitud del lápiz que se quiere obtener a través del uso de una regla. Como ya se estableció antes, el valor representativo es de 97 milímetros, de acuerdo a la comparación que se ha hecho entre el sistema físico y el instrumento. Y cabe la pregunta entonces de si esta es una medida directa única, ¿cuál es el error que se le va a asignar a esta medida directa única? Como se mencionaba hace poco, en el caso de una medida directa única, pues el error absoluto que se le asigna a este tipo de medida es la apreciación del instrumento, la precisión del instrumento o la mínima división del instrumento. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la mínima división, la precisión de este instrumento? La mínima división, como observan aquí de la escala de la regla, es de 1 milímetro. O sea, el paso en el que la escala avanza de línea a línea es de 1 milímetro. Y por lo tanto, esa es la precisión de este instrumento. Significa eso entonces que la precisión de la regla, o mínima división o precisión, para este caso, para esta regla, es de 1 milímetro, y ese será entonces el error que se le asignará a esta medida. Entonces la precisión, que en este caso por el tipo de medida es el error absoluto, es igual a 1 milímetro. Entonces, como ya tenemos el dato de valor representativo en milímetros y precisión o error en milímetros también, podemos terminar escribiendo la medida de la longitud del lápiz. Entonces la longitud del lápiz será igual a el valor representativo, 97 milímetros, más menos el error, que en este caso es de 1 milímetro. Noten que la unidad se aplica a ambos, se encierra entre paréntesis para que esto quede claro. Y finalmente encontramos el error porcentual utilizando la fórmula que ya se introdujo previamente. Entonces, aquí está, este es el resultado final para la medida de la longitud del lápiz utilizando esta regla. Pasamos a otro ejemplo. Digamos, tenemos un cronómetro, ahí está el cronómetro, y asumiendo que estos números hacen referencia a los minutos,
Estos que están aquí hacen referencia a los segundos y estos que están al final, a la derecha, hacen referencia a las centésimas de segundo. Entonces, suponiendo que se ha utilizado este cronómetro durante un cierto lapso de tiempo y se ha parado el cronómetro, lo que observamos es este tiempo en la pantalla. Entonces, ahora queremos anotar cuál es la medida de tiempo que se acaba de obtener con este cronómetro. Claramente el valor representativo es de 59,72 segundos. Lo anotamos así. Y una vez más nos preguntamos, ¿y cuál es la precisión de este instrumento? ¿Cuál es la mínima división de este instrumento? ¿Cuál es la apreciación de este instrumento? Y para ello lo que debemos hacer mentalmente es observar cómo es que este cronómetro marca el tiempo, cómo va aumentando el tiempo. Si activásemos de nuevo el cronómetro, entonces este comenzaría a registrar nuevamente el tiempo, iría aumentando, pero ¿dónde iría aumentando? ¿En cuál de estas cifras irá aumentando? Pues será en esta última cifra que está a la derecha, ¿no? Este 2 se convertirá en 3, el 3 se convertirá en 4, 4 en 5 y así sucesivamente, y el tiempo se irá marcando, se irá registrando, el tiempo irá aumentando. Entonces, ¿cuál es la precisión? Justamente este último dígito, que irá aumentando de 1 en 1. Y dado que se trata del segundo decimal a partir de la coma, estamos hablando de las centésimas de segundo. Entonces, para el caso de este cronómetro que se muestra, la precisión de este cronómetro es de 0,01 segundos, o sea, una centésima de segundo. Y por el tipo de medida, que es directa única, pues ese será el error que se le asignará a esta medida y a todas las medidas que se hagan con este cronómetro. Como ya tenemos el dato del valor representativo y la precisión, pues podemos terminar escribiendo la medida de tiempo, que será de 59,72 segundos, más menos, y el error, que en este caso, como ya hemos establecido, es de 0,01 segundos, o una centésima de segundo. Y nuevamente, utilizando la fórmula ya conocida, calculamos el error porcentual, ¿verdad?, que es muy pequeño en este caso. Otro ejemplo, digamos que tenemos una balanza, como se observa en la figura, una balanza electrónica, digital, tal que a través de esta balanza, utilizando esta balanza, queremos conocer la masa de ciertos objetos. Digamos, en la figura se muestra un par de tornillos. Bien. Entonces, noten aquí, ya tenemos la lectura de la masa, tenemos la unidad, son los gramos, y la pantalla nos muestra que la masa de estos objetos es de 10,27 gramos. Muy bien, entonces ese será el valor representativo. ¿No lo escribimos? Tenemos que el valor representativo es de, según lo que observamos, 10,27 gramos. ¿Cuál es la precisión? ¿Cuál es el error que le vamos a asignar a esta medida directa única? Pues nuevamente, imaginemos que vamos aumentando o disminuyendo masa a esta balanza, a este objeto que está sobre la balanza. Entonces, ¿cómo irá aumentando o disminuyendo los valores de masa? Para ello observamos el último dígito a la derecha. Si aumentásemos un poco más de masa, por supuesto, se podría marcar 10,28. O si aumentamos un poco más, 10,29 y así por delante. O si vamos disminuyendo, será 10,26, 10,25, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad el dígito que irá aumentando será este, el segundo a partir de la coma o del punto, y este irá variando de 1 en 1. ¿Qué significa eso entonces? Que la precisión de este instrumento será de, una vez más, de una centésima de
gramo. Ir aumentando en esta cantidad, en 0,01 gramos o una centésima de gramo. Y entonces, dado que esta es la mínima división de este instrumento, de esta balanza, pues en nuestro caso también será el ESOR. Conocidos entonces ya el valor representativo y el ESOR, pasamos a escribir la medida. Entonces diremos que la masa de los tornillos es igual a 10,27 más menos 0,01 gramos. Y obtenemos con la fórmula el ESOR porcentual. Y terminemos estos ejemplos de instrumentos con un voltímetro. Un caso bien típico. Tenemos un voltímetro y con este voltímetro o multímetro de manera general queremos obtener o saber cuál es el voltaje de un tomacorrientes en una instalación domiciliaria. Entonces aquí está, ya está graduado a corriente alterna. Tenemos el punto común, tenemos el punto en el cual medimos voltaje, resistencia y demás. Bueno, este tipo de instrumentos ustedes los aprenderán a utilizar más adelante, pero en el sentido práctico de lo que estamos haciendo ahora, ya está todo calibrado y hacemos la medida correspondiente. Y resulta que tenemos este resultado en la pantalla de nuestro voltímetro o multímetro, que es de 119,8 voltios. ¿Cómo notamos entonces la medida? Una vez más, el valor representativo es de 119,8 voltios, es lo que vemos. Y nos preguntamos, ¿cuál es la precisión? ¿Cuál es la mínima división de este voltímetro? Si aumentásemos un poco el voltaje, ¿qué número de este cambiaría? Cambiaría el último dígito a la derecha. Entonces, si aumentamos un poco, será 119,9. Si aumentamos un poco más, será 120, ya con 0 aquí. O si disminuimos, será 119,7, 119,6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el dígito que va cambiando a medida que aumentamos o disminuimos el voltaje es el último, a la derecha de la coma decimal o del punto decimal. Y por supuesto que si este va aumentando de 1 en 1 o disminuyendo de 1 en 1, esa es la mínima división de nuestro instrumento. Entonces lo escribimos como tal. La precisión para esta escala, para esta calibración del instrumento, será de 0,1 voltios o una décima de voltio. Con estos dos datos terminamos escribiendo la medida. Entonces el voltaje que estamos registrando es de 119,8 más menos 0,1 voltios y con un ESOR porcentual del 0,08%. Tenemos un ejemplo tanto más casero. Asumo que todos conocemos las reglas de plástico, las que usualmente utilizamos para medir longitudes. Aquí. Y conocemos también las reglas metálicas, las que se están mostrando aquí. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos reglas en principio es más precisa? ¿Cuál tiene mayor precisión? Entonces, noten que en principio parecería que la escala es la misma en ambas, o sea, la mínima división es de 1 milímetro en ambos casos, pero si ustedes han observado en algún momento con detenimiento las reglas hechas de metal, esas tienen una cierta particularidad. ¿Y cuál es? Normalmente en las reglas metálicas, no en todas, pero normalmente, generalmente, estas reglas metálicas en los primeros 10 o 15 o 20 centímetros de la regla metálica tienen una escala adicional. Esta escala adicional lo que hace es dividir cada milímetro a la mitad. ¿Qué significa eso en términos de la precisión? Que si bien en el resto de la escala ambas reglas tienen la misma precisión, que es de 1 milímetro, en este tramo de la escala metálica tiene una precisión mayor. ¿Por qué? Porque debido a la escala extra que tiene la escala metálica, esta nos permite distinguir a cada medio milímetro.
Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál de estas dos, la metálica o la de plástico? ¿Cuál de los dos es la que tiene mayor precisión? La de plástico, como ya se ha establecido, tiene una precisión de 1 milímetro, porque esa es su mínima división, esa es su precisión o apreciación, en cuanto que en este tramo, específicamente en este tramo, la escala metálica o la regla metálica tiene una precisión de medio milímetro, porque nos permite distinguir a cada medio milímetro en medio milímetro. Por lo tanto, noten, la precisión de la regla de metal es de 0,5 milímetros. Entonces tiene mayor precisión la regla de metal que la regla de plástico, por lo menos en este tramo. Muy bien, pasamos ahora a los errores. Los errores, de manera general, de acuerdo a cómo se producen, cómo actúan sobre las medidas, se clasifican en dos grupos, dos tipos: los errores sistemáticos y los errores aleatorios. Entendamos mejor qué es un error sistemático. Un error sistemático formalmente es la desviación del valor representativo respecto al valor verdadero. Aquí tenemos una figura en la que se muestra cómo el error sistemático actúa sobre el resultado de las medidas a partir del valor verdadero. Noten que tenemos aquí el valor verdadero, que ya sabemos que no podemos conocer, pero asumiendo que está en algún lugar. Entonces, si existe error sistemático en las medidas que se han hecho, estas estarán desplazadas, los resultados que obtengamos estarán desplazados del error, del valor verdadero, debido al error sistemático. Para entender mejor aún al error sistemático, vamos a dividir la pregunta de qué es el error sistemático en tres preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? Primero, ¿de dónde provienen los errores sistemáticos? Como se menciona en la guía y de manera general, los errores sistemáticos provienen de los instrumentos mal calibrados o que están en mal estado. También otra fuente de los errores sistemáticos es el montaje experimental defectuoso. ¿Cómo actúan los errores sistemáticos sobre las medidas? Bueno, los errores sistemáticos tienen la misma magnitud e igual signo para todas las medidas. ¿Y cómo se minimizan estos errores sistemáticos? Pues, si esta es la fuente de los errores sistemáticos, la forma de minimizarlos será verificando la calibración de los instrumentos utilizados y, claro, teniendo mucho cuidado con el montaje experimental. Entonces, las fuentes: instrumentos mal calibrados, en mal estado o montaje defectuoso. Y la forma de minimizar es verificando la calibración de los instrumentos de tiempo en tiempo o con instrumentos patrones que sabemos que están bien calibrados y, claro, teniendo cuidado con el montaje experimental. Esto se entiende. Para entender mejor esta segunda pregunta con un ejemplo y además considerando esta figura que justamente nos menciona eso, hagamos un cierto ejercicio mental. Imaginemos que tenemos una regla defectuosa. Vamos aquí, vamos a asumir que tenemos esta regla de plástico, que es una regla defectuosa, y que tenemos esta regla de metal, que es una regla que está bien calibrada. Además, imaginemos que cuando hacemos la comparación entre estas dos reglas, resulta que la regla de plástico no mide exactamente los 30 centímetros cuando se compara con la regla de metal, sino que más bien se adelanta o tiene un exceso de 2 milímetros. Entonces,
asumamos que no sabemos de eso por el momento y que de todas maneras vamos a utilizar la regla de plástico. Entonces, ¿qué pasará con todas las medidas que se hagan con la regla de plástico, que es defectuosa? Bueno, si hacemos medidas con la regla de plástico, que es defectuosa, entonces todas las medidas hechas con esta regla tendrán exactamente el mismo error. ¿Y cuál va a ser ese error? Será de a cada un exceso de 2 milímetros a cada 30 centímetros. Y ese error deberá agregarse a todas las medidas que se hayan hecho con la regla de plástico. Justamente lo que se mencionaba aquí, cómo actúa el error sistemático con respecto a los resultados que se miden. Como está aquí en la gráfica, todos los resultados tienen el mismo signo, no van a cambiar, y además tienen la misma magnitud. Como en el caso del ejemplo de la regla de plástico defectuosa, cualquier longitud que se mida con esa regla de plástico defectuosa tendrá el error constante y siempre positivo de 2 milímetros en exceso por cada 30 centímetros. Muy bien, pasemos ahora al error aleatorio, también conocido como error casual, accidental o estadístico. Y de la misma manera tenemos un esquema de cómo actúa este error aleatorio con respecto al valor verdadero y los resultados de las medidas. Noten que el error aleatorio, como el nombre lo dice, va cambiando de medida a medida, no tiene el mismo signo ni tampoco la misma magnitud. Para entender mejor este tipo de error, hagamos el siguiente experimento mental. Ahí está, se muestra una figura, una animación, en la que tenemos una esfera, digamos de metal, la cual está rodando a lo largo de un plano inclinado, digamos una regla. Entonces tenemos la esferita que rueda a lo largo del plano inclinado. Y el experimento consistirá en registrar los tiempos con un cronómetro que la esferita tarda en recorrer todo el plano inclinado. Ese es nuestro experimento, medir el tiempo que la esfera tarda en recorrer todo el plano inclinado. Muy bien, entonces imaginémonos que hagamos el experimento, tomamos la esferita, la localizamos en la parte superior, la soltamos e inmediatamente accionamos el cronómetro y registramos el tiempo que la esfera tarda en rodar todo el plano inclinado. Anotamos ese valor. Y a continuación hacemos lo mismo. Tomamos la esferita nuevamente, la localizamos en la parte superior, dejamos que ruede y registramos el tiempo que tarda la esferita en rodar el plano inclinado. Muy bien, entonces tenemos los dos registros. La pregunta es entonces, una vez hechos esos dos primeros registros, ¿los tiempos que se han obtenido son iguales? Y aquí pueden pausar el video y pensar acerca de si, primero, estos tiempos que hemos registrado son iguales. Y si no son iguales, ¿cuáles son las razones por las cuales estos dos tiempos no son iguales? Entonces nos podemos tomar algunos instantes para poder pensar, reflexionar sobre por qué estos dos tiempos no son iguales. Muy bien, si han reflexionado un poco sobre ello, habrán llegado a la conclusión de que esto se puede deber a varios factores. Puede ser el pulsado del cronómetro, puede ser el recorrido de la esferita, puede ser que en algún momento el plano se haya modificado, bueno, en fin. Entonces,
son realmente muchas las razones, muchos los factores que podrían haber dado lugar a que los tiempos registrados de este experimento no sean iguales. Muy bien. Entonces, la pregunta a continuación es: en un experimento, ¿se pueden controlar todos los parámetros que intervienen en el proceso de medición? Y después de reflexionar un poco, la respuesta claramente será que no. No se pueden controlar todos los parámetros que intervienen en el proceso de medición. Por mucho esfuerzo que se haga, en todos los factores, estamos hablando del montaje experimental, los instrumentos, el cuidado del investigador que hace las medidas, etc., no se pueden controlar todos los parámetros que intervienen en un proceso de medición. Y no solamente que no se podrán controlar todos los parámetros, sino que en general no se conocen todos los parámetros en un proceso de medición. Entonces, este desconocimiento de todos los parámetros que intervienen en el proceso de medición y que causan error, se engloban en lo que se denomina el error aleatorio. Entonces, ¿de dónde provienen? Volvemos a las 3 preguntas para explicar mejor este tipo de error. ¿De dónde provienen los errores aleatorios? Provienen del no control y desconocimiento de todos los parámetros que intervienen en el proceso de medición. ¿Cómo actúan sobre las medidas? Dado que es aleatorio, es algo que no se puede controlar, la desviación del valor representativo respecto al valor verdadero cambia en magnitud y signo y de forma aleatoria, que es justamente lo que muestra este gráfico. Si aquí está el valor verdadero y hacemos las medidas y existe un error aleatorio, pues este error aleatorio hará que nuestras medidas vayan oscilando de un lado al otro. No tienen ni el mismo signo, pueden ser positivos o negativos, y tampoco tienen la misma magnitud. Pueden alejarse más o menos del valor verdadero. ¿Y cómo se minimizan estos errores aleatorios? Como en el caso de la rampa y la esferita, si desconfiamos de una medida, ¿qué hacemos? Pues volvemos a hacer la medida. Si desconfiamos de la segunda medida, ¿qué hacemos? Hacemos una tercera medida. Si desconfiamos de las 3 anteriores, una cuarta medida, y así sucesivamente. Entonces, para minimizar este tipo de error, lo que se debe hacer es aumentar el tamaño de la muestra, o sea, medir varias veces la misma magnitud. Y una vez que tenemos esta muestra, este conjunto de medidas, pues tratar estos valores estadísticamente, que es lo que será en el capítulo 2.